es un menorquín, por lo tanto, especialmente agradecidos a que hayas aceptado nuestra invitación. Como sabéis, Ildefonso Hernández Aguado es catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández y presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, entre otras responsabilidades y cargos, como el de exdirector general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social del 2008 al 2011. Decía que es una satisfacción para el Círculo de Economía que una persona tan cercana a nosotros pueda hablarnos con la autoridad que le acredita su historial académico y científico de una enfermedad que ha irrumpido de golpe en nuestras vidas y que, hasta que no se consiga una vacuna, va a trastocar nuestros hábitos de convivencia ciudadana. Y además, a través de su disertación, que seguro será muy interesante, conoceremos qué opinión le merece el plan de desescalada implementado por el Gobierno esta misma semana. Seguro que también nos hablará de nuestra isla y de las medidas que se deben adoptar para que Menorca, a pesar de nuestra baja inmunidad poblacional, según parece, pueda ser un lugar seguro para los que habitamos en ella y para posibles futuros visitantes. Y la verdad es que no quiero extenderme más, podría hablar bastante rato más de la personalidad que hoy tenemos entre nosotros, pero lo importante es oírle a él. Y por esto, pues, hemos convocado esta videoconferencia. Por lo tanto, la verdad, te lo digo de nuevo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor contar contigo y la verdad, pues, a partir de ahora, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la amable invitación. Para mí es un placer. Siempre priorizo las cosas que vienen de Menorca y, por tanto, estaré siempre disponible para contribuir a cualquier cosa que tenga que ver con Menorca. No por nada, sino porque uno, como no sé quién lo dijo, que uno es de donde hizo el bachillerato, yo lo hice en el Instituto de Enseñanza Media de Mahón, Joan Ramis, y uno se siente menorquín. Bueno, hemos hablado justo antes de abrir al resto de personas la reunión sobre cómo lo organizábamos y yo pensaba que era mejor abrir un debate, como hemos dicho antes, de ida y vuelta, en el que podamos contrastar ideas conjuntas de cómo avanzar en este camino tan difícil, de tanta incertidumbre, en el que vamos a tener que hacer algún ensayo y error y en el que no está escrito, no sabemos bien hacia dónde vamos. Y por tanto, en todas las agentes sociales, todas las personas, agentes sociales, instituciones públicas y privadas van a necesitar colaborar estrechamente para que los desenlaces sean los mejores posibles. Cuando estuve director general de Salud Pública en el Gobierno de España en los años 2008-2011, tuvimos que lidiar con la pandemia de gripe A. En aquel momento fue llamativo en el que las llamadas a la alerta sanitaria eran muy intensas en esos momentos y las informaciones que nos venían de los países afectados eran muy serias. Por ejemplo, de México, Canadá, Estados Unidos nos llegaban informaciones de que la nueva gripe, iba a producir un desborde en las unidades de cuidados intensivos y de hecho yo recuerdo conversaciones con intensivistas de esos países y con otras personas, conversaciones que favorecían la Organización Mundial de la Salud y que nos llamaban la atención sobre el problema y además que afectaba también a gente joven. Bien, el desenlace de esa pandemia fue que cuando el virus fue avanzando entre nosotros fue perdiendo letalidad y al final se incorporó como un virus más, un virus de la gripe más. Ocurrió entonces que hubo gente que justo antes de que se adoptaran medidas o cuando se adoptaban algunas medidas, hicieron unas críticas muy ácidas sobre que no hacíamos lo suficiente, que no comprábamos suficientes vacunas, que no comprábamos suficientes antivirales o que nos faltaban mascarillas o incluso que estaban caducadas las que teníamos de reserva, que en ese momento había una gran reserva en el Ministerio de Defensa. Bien,
Eso lo digo para señalar que esas mismas personas y esos medios de comunicación eran los mismos que después criticaban ácidamente porque habíamos dilapidado recursos públicos haciendo la preparación. Y con eso quiero señalar que no es fácil gestionar una crisis como esta. Incluso aquella que al final no fue ni mucho menos nada que ver con la actual, nos mostró la dificultad que es tomar decisiones en estas situaciones. Es más, nos dejó cierta inercia, una inercia que puede haber influido en que ahora cuando veíamos venir el problema, la verdad es que muchos especialistas en salud pública compartíamos la idea de que la letalidad iba a ser mucho inferior de la que aparentemente mostraban los datos. Igual que nos pasó con la gripe A, pensábamos que sería así. Y desgraciadamente, pequeños cambios en la letalidad, aunque sean pequeños, cuando una enfermedad afecta a tantas personas, esos pequeños cambios hacen que una unidad de cuidados intensivos de 40 personas, con que suba un poco la letalidad, ya se ha desbordado. Por lo tanto, estábamos en un equilibrio inestable para responder sanitariamente a la situación. Afortunadamente, solo pocas áreas de España se han desbordado por lo que se refiere a las unidades de cuidados intensivos, y los profesionales sanitarios han tenido no solo una dedicación elogiable, sino que han tenido una capacidad organizativa muy alta, porque han sabido reaccionar plásticamente, y con esto quiero decir que ha habido neonatólogos que se han puesto a llevar unidades de cuidados intensivos de mayores, internistas que han entrado a hacer neumología, anestesistas que han hecho cuidados intensivos, y se han ido organizando de una forma muy ágil. Han desplegado una forma efectiva, una respuesta sanitaria digna de elogio. Por tanto, es un patrimonio que tenemos y que hay que cuidarlo. Unos profesionales de alto nivel. Surgen muchas cuestiones, por ejemplo, en la comparación de respuestas y de servicios sanitarios. El otro día comentaba en el Ateneo, comentaba las discusiones que hay sobre las distintas respuestas que ha habido en los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, el modelo sueco que nombrabas hace poco, un modelo que sin embargo es criticado por los países de su entorno, porque cuando miras la cifra de mortalidad es la más alta de los países nórdicos, con diferencia, ¿no? Y además que la historia de este episodio no está acabada, es pronto para hacer evaluaciones. Igual que el exceso de muertes en España es muy alto, pero no sabemos cuál será el exceso de muertes a largo plazo de todos los países, porque no sabemos en qué medida se ha producido un efecto cosecha, que se han adelantado muchas muertes que se iban a producir en los últimos meses, lo cual no es ningún consuelo, porque nadie quiere morirse antes de cuando le toca, obviamente. No sabemos cuántas serán, ni sabemos cuál será el impacto sanitario final de esta crisis, no lo sabemos. Por tanto, hay situaciones difíciles, y cuando uno se compara con Alemania, tiene una organización sanitaria que, por el sistema de aseguramiento que tiene y la forma de provisión público-privada conjuntamente y solapadamente, hace que tengan, por ejemplo, bastantes más unidades de cuidados intensivos, más camas que España. Sin embargo, sus indicadores de calidad sanitaria son peores en términos generales. El sistema de salud español es mejor en términos generales que el alemán, sin duda. Por eso digo que hay valoraciones de muy distinto tipo. ¿Cuál es el reto que tenemos para el futuro? Como digo, no quiero hablar mucho y lo que quiero es intentar que me preguntéis y discutamos. ¿Qué es lo que pasa para el futuro? Que tenemos que aunar la salvaguarda de la vida con la salvaguarda de los medios de vida. Y ese equilibrio es realmente difícil, porque vamos a ir por un camino difícil en el que no tenemos fechas catas suficientes de cómo va a ir, no tenemos una información segura sobre varias de las variables que van a determinar ese futuro. Tenemos, por ejemplo, que sabemos que hay inmunidad, pero no sabemos su duración. Estamos comprobando con cierta pesadumbre que nos hubiese gustado que hubiese habido muchos más infectados de los que hay. Es decir, que los primeros datos parciales que vamos recibiendo de profesionales sanitarios
o de población, los primeros estudios aún parciales, tenemos que esperar a datos más certeros, que son los del estudio que está haciendo el gobierno, pero digamos que los parciales nos están dejando mal sabor de boca en el sentido que hay bastantes menos infectados de los que esperábamos. Y eso hace que tengamos mucha población no inmune, que tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad. Por tanto, Menorca, por ejemplo, se enfrenta a una población que ha tenido menos impacto que otros sitios, pero que tendrá que ir con mucho cuidado en lo que llamamos desescalada. Y por lo tanto tendrá que tener muy a punto los sistemas de detección y control. ¿Qué significa esto y qué es lo que sería ideal? Lo ideal sería, y suena un poco raro, es que se fuese durante los meses que vienen infectando poco a poco la gente, sobre todo la gente menor, y hasta los 30 años, que estos se infectasen la mayoría sin que pasase la infección mucho más arriba de edad. Eso sería lo ideal, para que hubiese un pool de personas inmunizadas incapaces de transmitir la enfermedad. Pero eso no se puede planificar. Aquí tendremos que ir con unos sistemas de detección precoz de la enfermedad, de forma que se proceda al aislamiento y al seguimiento de contactos de una forma efectiva. Y esto puede permitir que sea más fácil reemprender la economía y, por lo tanto, tener medios de vida. Porque aquí la alternativa es grave, en el sentido que la salvaguarda de la vida puede hacer que sea difícil la vida, porque los medios económicos son claves también para el desarrollo social. Y los efectos a largo plazo, a medio y largo plazo, de el impacto económico es grave también. Por tanto, hay dilemas aquí difíciles de llevar. Por eso se producen tensiones que son explicables. No es algo sobre lo que uno tenga que sorprenderse, de que haya tensiones en todos los países. En Alemania entre un Länder y el gobierno federal. En Italia igual entre el norte y el sur. En España entre unas comunidades y otras sobre quiero ir más rápido, quiero ir, independientemente de que algunos busquen sistemáticamente, digamos, el beneficio político, no el político en la buena palabra de la política, que significa buscar el buen común, sino la parte, la parte mala de la política que busca solo el beneficio sectario, ¿no? Digamos que, quitado esos ejemplos, en general, es lógico que haya esas disensiones porque estamos en esa tensión de conseguir rehacer cuanto antes la economía, también porque es un medio de vida. Entonces, estamos ahí. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos? Hemos avanzado con bastante rapidez. Digamos que en pruebas diagnósticas, las primeras que recibimos estaban mal, aquí y en todos sitios. El mismo Estados Unidos, su agencia principal de salud, el Center for Disease Control de Atlanta, Georgia, distribuyó una prueba que estaba mal, estaba fallada, y es un centro de referencia con una reputación científico-técnica de altísima calidad. Y sin embargo, pues es difícil, hay que entender que estábamos ante una novedad. Bueno, ahora ya empezamos a tener pruebas diagnósticas mejores, no perfectas. Y entonces hay propuestas, por ejemplo, de pasaporte inmunitario, hay propuestas de hacer test en origen a las personas que viajen a un sitio, hay distintos abordajes que habrá que estudiar con detenimiento porque estos abordajes tienen que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones de disponibilidad de conocimientos suficientes para aplicarlas y tienen que ver con cuestiones jurídicas. Hay un debate estos días sobre el marco jurídico en el que nos tenemos que mover de momento. Hay interpelación al gobierno sobre si el estado de alarma, excepción y sitio, en este caso el de alarma, que es el más bajo de las tres opciones, es el adecuado. Hay presidentes autonómicos que proponen otro tipo de marco legal para continuar. Hay algunos partidos políticos que mencionan otras leyes, como la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo. A veces, yo no soy jurista, pero a veces me da la impresión que hay algunos que no se leen ni lo que enuncian. Pero, dicho esto, hay también algunos, como el País Vasco, que enuncia la Ley General de Salud Pública, que la conozco bien porque coordiné yo su redacción.
y la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública. Sinceramente, yo he estudiado el tema y me parece difícil que fuera del estado de alarma se pueda manejar de momento la situación, porque es la única ley de estas que permite conculcar derechos fundamentales, de forma que, como se está haciendo, es decir, no dejarnos salir de nuestra casa, ¿no? No hay otra ley que lo pueda hacer. La Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, los salubristas las hemos usado, la usamos habitualmente para, por ejemplo, tratar un tuberculosis bacilífero que está contagiando a otras personas y no se quiere tratar, y entonces lo obligamos a confinarse, a aislarse, y lo obligamos a tomar el tratamiento, pero eso lo hacemos con una autorización judicial. Y se antoja difícil tener autorizaciones judiciales para manejar millones de personas aquí o allá, o para interrumpir la circulación. Son derechos muy importantes, los derechos fundamentales, y solo pocas leyes permiten conculcarlas. Por tanto, el futuro necesita de conocimientos en todos los ámbitos. Qué duda cabe que la economía es uno de los fundamentales, igual que el derecho, van a ser imprescindibles para ir avanzando en ese terreno, como digo, desconocido. Yo he visto los planes de desescalada, digamos, del Estado y algunos autonómicos, y a mí en general me parecen razonables. Por muchas vueltas que se le den, es verdad que hay muchas posibilidades, pero no queda más remedio que empezar y ver cómo va. Y asumir que tendremos equivocaciones, asumir que habrá pasos atrás, asumir que habrá brotes de casos, claro que sí. Pero si no se empieza el camino, es muy difícil que podamos tener información que nos sirva. Porque ahora, sobre el papel, cuando las comunidades autónomas rellenen, bien por sector, bien por comarca, bien por isla, cuáles son las capacidades, cuándo son los indicadores, cuántas camas tienen libres, cuántos test tienen, cuánto tardan en hacerlos. Cuando rellenen todo esto, puede ser que sobre el papel las capacidades sean suficientes para iniciar claramente la escalada. Pero cuando llevemos un tiempo, igual nos damos cuenta que no eran suficientes. Porque todo se mueve con un conocimiento que no es, desgraciadamente, matemático. Por tanto, vamos a necesitar, sobre todo, una actitud muy colaborativa y de mucha comprensión ante las medidas. Todos los agentes sociales van a tener que colaborar. Y van a tener que colaborar para que maximicemos los beneficios conjuntos sociales y minimicemos los riesgos. En este camino la comunicación es clave, los medios de comunicación también son claves, y lo que hagan los agentes sociales, como en el que hoy estoy invitado, otros agentes sociales, también va a ser clave, por la influencia que tienen en la esfera pública. Como decía, le decía a Ana que podía estar yo hablando mucho rato, es mi carrera, soy académico y si me dan cuerda puedo estar mucho rato, pero insisto, me parece que es mejor compartir ideas, poner a prueba hipótesis, discutir y no creerse nada de lo que he dicho, porque puede haber sido todo que no es cierto, es decir, prefiero contrastar ideas, por lo tanto, en este momento ya doy la palabra a todos ustedes y estaré encantado de que tratemos las cosas conjuntamente. Un ratito, pero ha sido realmente muy interesante, te lo digo de verdad, al menos para mí. Bueno, hay dos palabras ya pedidas. David Baret es el primero. David. Ana. El micro. Lo hemos dicho los dos, sí, es que es lo que me pasa. Cuando doy, los otros ya está. Vale. Hola. David. Sí, me oyen, ¿no? Sí, vale. Sí. Venga. Buenas tardes, señor Alfonso. Yo le quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado el número de camas por cada 1000 habitantes en España en los últimos años? Se lo digo porque he oído muchas veces que esta crisis del coronavirus tiene que ver tanto por la peligrosidad de la enfermedad como por la degradación que tenía el sistema sanitario a raíz de los recortes. Entonces, desde su punto de vista objetivo, ha dicho que estamos peor que Alemania. Ayer, por ejemplo, en una conferencia que nos dio Guy de Lieva, nos decía que el gasto sanitario en Alemania era superior al español. Me gustaría contrastarlo con usted. Bueno, el gasto sanitario no dice mucho de cómo funciona la sanidad del mundo, para hacernos una idea. El país que más gasta es Estados Unidos y es donde hay uno de los peores accesos del mundo al servicio sanitario y donde con frecuencia hay lo que se llaman gastos catastróficos. Si se acuerdan de aquella película, era
mejor imposible o algo así, pues como una persona le asaltan en su casa y tiene un problema, y eso ya sirve para que ya su vida cambie radicalmente, ¿no? Es el país que más gasta, con mucho, 16% de su PIB, más o menos, lo digo de memoria, y sin embargo no cubre las necesidades sanitarias. Es más, su tercera causa de morbimortalidad es el propio servicio sanitario. O sea, el propio servicio sanitario, como hay exceso de medicalización, eso no es una invención, está muy estudiado en revistas como la que citaba antes, New England nos llama, el Journal of the American Medical Association, que muestra lo que llama el waste, el dinero que se desperdicia en sanidad. Dicho esto, Alemania tiene un gasto sanitario superior a España, pero también es una sociedad medicalizada y tiene unos indicadores peores que los españoles en calidad de servicio. España es cierto que ha reducido la financiación, ha habido recortes y ha habido menos camas, pero a veces lo de menos camas no es una mala noticia, suena paradójico porque siempre son indicadores que utilizamos. Y es que nosotros queremos que la gente esté el menos tiempo posible en el hospital y que en vez de estar 10 días en una cama esté 3, si es posible. Porque los hospitales son sitios peligrosos, para empezar. Son sitios peligrosos, es más. Dicho esto que no salga de España, ya he dicho que se puede grabar, pero si me cogen, los hospitales son sitios peligrosos, cuidado. A ver, es bueno que nuestro servicio de salud funcione como un reloj de precisión, pero no debe hacer más de lo que debe hacer, porque a veces eso es arriesgado. Me explico. En los hospitales se cogen infecciones nosocomiales, por eso es bueno acortar la estancia. Un buen servicio sanitario es el que para procedimientos estándar reduce la estancia de forma segura. Y eso España lo conseguía. Y es cierto que alguna reducción de camas puede que es una grasa que le quitemos a la sanidad. O sea, porque también había cierta burbuja sanitaria. Cierta burbuja es que había alguna inversión que igual no era buena. Eso no quiere decir que los recortes no le hayan afectado. Le han afectado, pero le han afectado sobre todo en capital humano. Porque lo mejor que tenemos en el servicio nuestro son las personas. Son de alta calidad, apreciadas en el mundo entero. Pero las llevamos años en que no las contratamos de forma estable, en que las tenemos dando vueltas, haciendo trabajos basura. Económicamente eso no va a ningún lado. No puedes tener un personal sin perspectivas de futuro, un personal con una alta capacidad técnica que lleva más de 10 años de estudio, lleva 11 o 12 años de formación y le das un trabajo basura, ¿no? Eso no cabe en la cabeza. Y eso es uno de los problemas que teníamos. Y también, pues, alguna reducción de dispositivos. Pero el problema de que tengan más en Alemania, más UCIs, es por otros, no es porque inviertan pensando que las ibas a necesitar. En Estados Unidos también hay un montón de cirujanos plásticos y un montón y no les sirve. Quiere decir que no era exactamente que lo tuvieran preparado, sino que por su configuración sanitaria tienen ese sistema. Ahora bien, es cierto que España, por ejemplo, había despreciado sistemáticamente la salud pública. Lo sé porque fui responsable de la Ley de Salud Pública que se aprobó en 2011 y no se ha desarrollado ni un solo de los reglamentos. Eso es una cuestión que en este país pasa demasiado. Se habla de cumplimiento de las leyes y parece que las únicas que se cumplen son las que tienen que ver con la unidad territorial y algunas pocas más. Las demás, parece como, sobre todo las benéficas, o las que mejoran la gobernanza o mejoran la inteligencia colectiva, esas se cumplen menos. Y esto es una pena. Muy bien, gracias. Luis. Ana. Sí, estoy. Vale. Bien. Gracias, Ildefonso, por esta pequeña charla. Yo creo que de alta calidad en su contenido y una gran claridad en la exposición. Yo quisiera plantear un tema que creo que nos preocupa a todos, que es el que tú has denominado como detección y control del COVID-19. Cada día aparecen en los periódicos que faltan test. Hoy mismo los Mossos d'Esquadra en Cataluña pues han protestado activamente porque no se les hace ni un test desde hace muchísimo tiempo y son personas que están en primera línea de la pandemia. ¿Qué está pasando con los test? Porque da la sensación que es que faltan o que no hay medios para realizarlos, pero este es un tema que yo creo que cada vez preocupa más a nivel social. Esta es la primera parte de mi pregunta. La segunda es ¿cómo vamos a hacer
el seguimiento y control de la enfermedad en los distintos territorios, porque Menorca pues, es un caso singular porque quedamos aislados en cuanto a territorio, pero Menorca necesita urgentemente volver a recibir gente, porque, como has dicho muy bien, estamos buscando un cierto equilibrio entre la parte sanitaria y la parte económica. Pues bien, la parte económica la necesitamos y dado que el turismo y el sector servicios es el 82% del PIB de Menorca, pues hemos de prepararnos para el momento en que podamos acoger turistas y entonces la pregunta es cómo vamos a hacer este seguimiento para seguir manteniendo uno de los máximos eslogans, yo creo, de promoción menorquina, que es que Menorca sea un territorio sanitariamente seguro. Muchas gracias. Gracias. Bien, sobre los test hay algunos problemas porque siempre ha habido una fascinación por hacerte pruebas diagnósticas. De hecho, en las empresas a veces se hacen pruebas diagnósticas inútiles y hay gente que tiene una afición. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, se hacían como regalos que te hagan un tag. Y entonces la gente se hacía tags como regalo, ¿no? De cumpleaños y eso. Es una forma rápida de tener un cáncer. Te haces 20 tags y ya tienes la exposición suficiente como una bomba nuclear. Pero bueno, dicho esto, quiero decir, el test en sí no sirve si la información que da no lleva acciones que mejoren tu salud. Por ejemplo, hacer el PCR a todos los trabajadores de una empresa donde el riesgo es bajo, ¿qué haces si te salen todos negativos? Te está diciendo el test que no tienen el virus hoy, pero no te están diciendo que no lo puedan tener mañana. ¿Va a cambiar esta información hoy lo que tú hagas, las medidas de protección que tengas que hacer sistemáticamente? Si quieres, Martín, si quieres, como has dicho que no, me lo dices y así sigo la argumentación. Sí, muy bien. Ahora tiene... Martín Rivas. Sí. Martín Rivas me decía que no con los test. Y ya tendrá oportunidad después de hablar. Vale. No, yo decía que los test pueden dar una información para tomar medidas. Hay veces, por ejemplo, que en las empresas puede haber personas que por su situación en la empresa, porque hay alguna actividad crítica y hay alguna información que no tanto saber si ahora tiene el virus, que sí, pero también si lo ha pasado puede ser importante. Entonces hay que adaptar la información y los test a las necesidades que se tienen. Ya digo, los PCRs te dicen si estás infectado hoy, pero si sale negativo no quita que estuvieras en periodo de incubación y mañana lo tenga. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, los test, lo que sí es importante de los test es aplicarlos, no solo test, sino test con cabeza. Y por lo tanto hay que aplicarlos en aquellos colectivos que son más necesarios. De hecho, los sanitarios, todo el personal relacionado con las residencias, no solo los sociosanitarios, sino también cocinas, limpiadoras, todo lo que está alrededor. Las residencias las tenemos que proteger mucho. Pensar que la mayor parte de la infección ha corrido en residencias en España, la grave, porque la mayor parte, siendo un 1%, menos del 1% de la población, son 377.000 personas que están en residencias, han contribuido casi a la mitad de las muertes. Eso nos da una idea de la circulación del virus que ha sido especial en España, como también lo han sido, ha jugado también en nuestra contra la accesibilidad a los servicios sanitarios. Mucha gente se infectó en los servicios sanitarios porque iban a los servicios de urgencia y en un momento dado se juntaron mucha gente de los servicios de urgencia, que había gente que demandaba ayuda por COVID, al mismo tiempo que otros que van a los servicios, que además suelen ser vulnerables. Por ejemplo, una persona con una insuficiencia cardíaca que se ha descompensado. Y eso hizo que se juntara una gente que era mal que se juntase. Era gente que tenía COVID con gente que además era vulnerable. Bueno, entonces los test tienen una utilidad indudable. Es posible que los test sean muy útiles en el futuro para decidir quién viaja o no viaja, y con esto entro en la segunda pregunta. Para acoger turistas habrá que ver, por un lado, qué es lo que dice la Unión Europea, que seguramente adoptará alguna medida de aplicación a la comunicación interna de la Unión Europea, y es interesante esto para Menorca, obviamente, y después habrá que ver también lo que hace España respecto al transporte estatal. Y si imita un poco la Unión Europea. Algunos hablaban de test en llegada, pero no parece interesante eso, porque si uno lo hace un test cuando llega y después
positivo, no lo vas a devolver y se queda en cuarentena. No parece tan operativo y es mejor test antes, lo cual no evita que entre una persona que esté en periodo de incubación, ¿de acuerdo? Aunque pongas también un test de fiebre, eso no te evita no tener casos. Ya he dicho qué casos tendremos. Otra cosa es que lo que decíamos, test, que sí que hay test. Ahora el Servicio Sanitario Balear tiene test para hacer a las personas, por ejemplo, que tengan síntomas. Cualquier mínimo síntoma relacionado con la COVID-19 tiene que ser testado de inmediato. La persona aislada y trazar todos sus contactos y hacerle la prueba cuando sea conveniente, no enseguida, porque si uno ha tenido contacto hoy con un infectado, la prueba no será positiva hasta dentro de unos días, pero hacer pruebas después a los que sean necesarios y aislarlos. Eso va a ser necesario, porque si no lo hacemos, va a ser difícil que admitamos turismo, porque a la que tuviéramos un brote un poco amplio, se nos va todo abajo. Por lo tanto, podemos tener algún brote, pero controlado, demostrar que sabemos controlar cualquier brote. Muy bien, gracias. Han pedido la palabra por este orden Josep, Martín y Roser. Por lo tanto, ahora le toca a Josep. Sí, hola, buenas tardes. Què tal? Me sentiu bé? Sí. Sí, hola. Bueno, va, senyor Hernández, mos ha causat a Menorca una certa, diríem, frustració el fet de no entrar a la famosa fase 0, quan semblava que tot estaria a punt i s'havia demanat. Bueno, i resulta que el doctor Simón, el responsable del servei d'emergències sanitàries, bueno, dilluns de matí diu, estic cercant la paraula, diu, hoy mismo ha llegado, diu la petición, diu para que Menorca, Ibiza y otras islas puedan acceder a esta fase. La pregunta és a veure què ha passat perquè no mos hagin posat com a Formentera, perquè semblava que havia de ser Menorca i Formentera, junten les tres illes de Canàries, de La Gomera, La Graciosa i el Hierro, i de repent quedam aquí que Menorca queda fora d'aquesta fase 0 i esperam, ara diuen que pot ser aquesta setmana, però tot apunta que fins dilluns no entraríem com el resto de territoris quan Menorca presenta, vostè l'ha dit, un índex molt baix de contagis i està tot, sembla que molt controlat. Què ha succeït perquè hagi passat això? No sé. Yo lo que puedo hacer es una interpretación. A mí me da la impresión que el gobierno ha elegido unos territorios en que sabía que el riesgo era nulo. Porque en La Graciosa no ha habido casos. En el Hierro el último caso fue a final de febrero, creo, o principios de marzo, y los otros dos que tenía asignados en realidad vivían en Tenerife, por lo tanto solo tenía uno y curado. En La Gomera lo mismo, tuvieron a 3 alemanes, un alemán y 2 acompañantes, después tuvieron 2 más y también se acabó. Por tanto, eran sitios súper seguros, aquí no va a pasar nada. Y en Formentera no vive demasiada gente y si pasa algo se controlará. Tienen que mirar el tráfico Ibiza-Formentera, como lo están mirando, con test, y bueno, entonces decían, aquí no hay riesgo. Uy, Menorca les debía parecer grande. Lo digo porque estas islas no debieron presentar, no estaban presentando los indicadores que está pidiendo. Al no entrar Menorca, digamos, por la puerta fácil, que es, no me hace falta indicadores porque con lo que tengo en la cabeza ya me basta, me imagino esto, Diciendo, bueno, en cambio, Menorca han dicho, a Menorca le pediremos, como a los demás territorios, la lista de indicadores, que Menorca la cumple. Y bueno, pues yo creo que esta ha sido la... No creo que haya sido ni nada deliberado, ni nada así, sino que simplemente, para no hacer arriesgarse mucho, se han cogido territorios que no suponen un problema serio y a Menorca la habrán visto como un poquito más de problema. Nada más, no creo que haya más detrás de eso. Tampoco va mucho con haber entrado antes o después en la fase 1. Hubiese ido bien como imagen, pero la imagen verdadera la daremos en el camino que viene ahora, Ahí sí que daremos la imagen verdadera. Ahí que todos colaboremos y que los ciudadanos también colaboren y que las empresas colaboren con sus servicios de prevención, respetando las normas de prevención, que todo se haga. Ahí sí que nos la jugamos más. No tanto en haber entrado, porque Madrid igual ahora entra muy rápido. Yo no quisiera entrar rápido si fuese Madrid, porque teniendo la área metropolitana que tiene y las comunicaciones que tiene, a mí me preocupa. Muy bien, gracias.
Juan Camín, que había pedido la palabra y no se la había dado. Gracias, Pues Martín y Rusé. Muy bien. Juan. Bueno, Ildefonso, muchas gracias. Yo voy a apelar un poco a tu faceta política. De hecho, yo tuve la ocasión de conocerte cuando desempeñabas el cargo de director general de Salud Pública y quería preguntarte sobre la forma de gestionar esta crisis. A mi juicio, el Ministerio de Sanidad es un ministerio absolutamente vacío de competencias. Tú te has lamentado ahora de una ley de salud pública que simplemente está en el bastidor y que de repente no ha prosperado a reglamentos de desarrollo ni nada por el estilo. Estábamos con un gobierno de tan solo 60 días, con lo cual no se conocían ni siquiera entre ellos, y por lo tanto con una capacidad muy mermada, ¿no? La oposición en este país, tú lo has comparado, yo no sé si benévolamente o no, con la existente en otros. A mí me da la sensación que la crueldad que existe aquí para, digamos, entender la oposición como rechazo sistemático a todo aquello que dice la oficialidad es una característica de nuestra democracia, ¿no? Con lo cual, el resultado a todo ello es, pues bueno, estar tristemente en los podiums de los rankings de mayores infecciones, letalidades, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, los mayores errores que se han cometido en la gestión? Hombre, yo intuyo que puede ser la falta de anticipación. Intuyo también que puede haber algo de suerte en todo ello, es decir, pero en principio, ¿a qué crees que ha obedecido fundamentalmente esos tristes ratios? Y en segundo lugar, también te quería preguntar, y tú también has hecho alusión a ello, la OMS pecó por exceso en la epidemia de SARS, con lo cual gobiernos como el nuestro pues tiene todavía el stock de vacunas a disposición que deben estar ya supuestamente todas caducadas, ¿no? ¿Tú crees que ahora ha pecado por defecto? Y por lo tanto, entendiendo que había sido criticada su gestión en aquel entonces, ahora ha preferido no dramatizar? Gracias. Son preguntas difíciles. Te confieso que sí me gusta mucho la política y de hecho por eso he hecho un doctorado ahora de mayorcito, he hecho un doctorado en políticas, en política pública. Y el analizar las decisiones políticas en el contexto que estamos es complejo porque son muchos los determinantes que juegan en las decisiones. El papel que juega la oposición, tienes razón. Yo lo comparaba que en todos los países hay tensiones si se hace una cosa a la otra, pero la forma de relacionarse es distinta, en general es distinta. Aquí, por ejemplo, ahora es posible, por poner un ejemplo, es posible que no hubiese tanto problema en que los niños más pequeños de todos fueran a la guardería para facilitar la vuelta al trabajo. Hay riesgo, porque si se infectan o eso después, si las familias españolas viven mucho con los abuelos, pero un gobierno ahora, después saliendo de la que sale, va a ser difícil que se arriesgue mucho. Porque imaginémonos que un niño va a cuidados intensivos o se muere. Al gobierno ya se le ha caído todos los palos. Porque el mismo partido que le está diciendo que acelere es el mismo que después será inmisericorde. Lo estamos viendo, ¿no? Y esto es desgraciadamente empieza a ser una forma secular de relacionarse en la política española. Por lo tanto, cuando estamos diciendo qué cosas se han hecho, a mí lo que más me preocupa de todo lo que se ha hecho es la falta de buen gobierno en España a largo plazo. Es decir, muchas de las cosas que nos están pasando es porque no ha habido calidad de gobierno. Calidad de gobierno es primero la ética pública, y en la ética pública lo primero es cumplir las leyes. Un Estado social y de derecho. No se cumplen las leyes. Estaba diciendo, no se cumple la ley de salud pública. ¿Qué tiene esa ley? Tenía una previsión de alertas, de preparación y respuesta a alertas sanitarias, que bien desarrollada con un reglamento que no se ha desarrollado, pues podría haber hecho lo que hicimos en su tiempo, que eran algunos simulacros. ¿Qué ha pasado después de la crisis? Que lo que se abandona cuando hay crisis casi siempre es la inversión en futuro. Sea de inteligencia colectiva o sea de cualquier otro tipo. Bueno, entonces, yo he echado más de menos que no se hayan previsto las situaciones
para afrontar una crisis como esta. Porque si hubiésemos tenido, por ejemplo, lo que ponía la ley, que era un centro estatal de salud pública bien coordinado, no habríamos desperdiciado el caudal de conocimiento científico y técnico que tenemos, que nos sobra. Hemos visto debates en los medios de comunicación entre grupos de investigación sobre si el modelo este o este. Como una compañera mía brillante ponía más modelos que en Zara. Lo decía de esa forma, pero lo que estaba diciendo era grave, en el sentido que decía, una agencia que coordine los saberes y tenga por anticipado identificados a los expertos, a los técnicos buenos en cada área y un plan para realizar el trabajo de forma eficiente, hubiese hecho que la gestión de la pandemia hubiese sido más fácil. Quiero decir con esto, cuando estuvo la gripe A, habíamos tenido la gripe aviaria hacía 3 años. Yo me encontré como director general un plan, una hoja de ruta. No tenía tanto que pensar, yo decía, hay que hacer un comité de logística, hay que hacer un comité interministerial que esté Sanidad Exterior, AENA, tal, para controlar los vuelos. Estaba todo planificado, solo había que ir dando las ideas para que todo se fuera haciendo. Y se hizo a toda velocidad. Es decir, que en aquel momento no habían pasado 2 días y ya estaban sentados AENA, Renfe, todos los medios de transporte de España, aeropuertos, con sanidad, con medio ambiente, todos sentados tomando medidas, a toda velocidad. Ahora se ha ido más lento seguramente porque faltaba esa... Disculpad, faltaba... esto. Voy a tener que echar de la habitación. Si quieres contesta y te silencio. Perdonad. Ahora no teníamos esa estructura para poder responder de una forma tan sencilla. Y respecto a la OMS, hay más críticas que hacer, pero para abreviar, podemos otro día, Juan, comentarlo en detalle los errores. Creo que hay muchos que habrá que ver después. Ha habido errores, pero tampoco había mucho espacio para la decisión. La OMS ha sido muy criticada por los mismos que no la financian. Los mismos que cuando cada año le quitan financiación. O cuando se la ponen la que llaman con cuerdas, strings. Dicen, yo te hago financiación para este programa, no para lo que tú quieras. Entonces, al disminuir la inversión nuclear en los programas nucleares de la OMS, hace que el grupo de enfermedades infecciosas tenga poca financiación. ¿Quiere decir esto que se ha equivocado ahora? Yo creo que la OMS ha ido perdiendo su capacidad, no ha tenido prescriptiva casi nunca, excepto tiene 2 leyes. 2 leyes, una es el Reglamento Sanitario Internacional, que es de aplicación ahora, y otra es el Convenio Mundial para la Prevención del Tabaquismo. Y ninguna de las 2 es prescriptiva, es orientativa. Y yo creo que ahora la OMS dice, bueno, quizás por la inercia y las críticas que recibió, que les recibió muchas entonces, y también las recibió con el ébola, pues igual no ha sido tan estricta, puede ser. Pero prefiero ver otras opiniones para tener un criterio. Por ahora no he visto críticas tan serias a la OMS como hubo cuando la gripe o cuando el ébola. Muy bien, gracias. No veo a Martín ahora. Oye, pues así le doy la palabra a Roser. Roser. Ana. Ya le he dado. Ya, tiene... ya hola. Vale, sí. Venga. Hola, Ildefonso, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, bueno, yo me he quedado un poco ahora horrorizada por lo que acabas de comentar sobre los temas estos de los proyectos políticos que se quedan allí abandonados y tristemente espero que todo esto nos sirva para recuperar y aprender, ¿no? Mira, yo el otro día me quedé con las ganas de preguntarte ¿cómo se podría dar una información clara, concisa a todos los ciudadanos, pero también a todos los sectores de lo que está pasando? En un momento en el Ateneo dijiste que este virus ha venido para quedarse y que no se va a ir cuando nos venga bien, o sea y tampoco que ha venido y nos van a preguntar si ahora mismo nos viene bien o no. Entonces, que los cambios son claros, que hay que hacerlos, que la aceptación de lo que está pasando pues implica una serie de cosas. Entonces a mí me gustaría que nos explicaras, tanto como empresarios como trabajadores, yo en las obras me encuentro
pues unas condiciones bastante, bueno, discutibles, ¿no? De todo, para que nos hagamos una idea de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y con lo que estamos conviviendo y vamos a convivir durante mucho tiempo y que nos vayamos haciendo una idea, ¿no? Para vivirlo de una manera con normalidad, no con miedo o con aceptación, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo con responsabilidad. A mí me parece que lo más importante es transmitir la responsabilidad por el conocimiento a todos los ciudadanos y que podamos actuar pues por ese conocimiento, ¿no? Y tomar nuestras medidas, no porque nos prohíban hacer cosas o porque nos vayamos a hacer los buenos o los malos. No, ahora me lo salto, ahora me pongo la mascarilla, ahora me la quito. ¿No? Saber exactamente qué implican las medidas y para cuánto tiempo vamos a tener o consideras tú. ¿Vale? Gracias. Gracias, José. Aquí hay para mí dos temas. Uno, cómo en la esfera pública general, por medio de los medios de comunicación y la comunicación pública que pueden hacer las administraciones, llegan a la población en términos generales. Los que estamos aquí tenemos condiciones materiales e intelectuales suficientes para entender los mensajes a la mínima que estén bien diseñados, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que las autoridades, por ejemplo, del Consejo Insular, junto con otros agentes sociales, valoren las acciones de comunicación necesarias para que la población esté suficientemente informada en términos generales, ¿vale? Yo creo que esto podría hacerse. Dar participación a los agentes en modular la política de comunicación pública. También sería bueno que los responsables de los medios de comunicación jugasen un papel ahí también de ver qué papel pueden contribuir como medios de comunicación en una información veraz y responsable. Después, hay otra parte que has dicho que es muy interesante y es que hay desigualdades sociales y por lo tanto hay gente que no tiene ni las condiciones intelectuales ni las condiciones materiales para asumir bien los mensajes, siendo un poco perdida. En este caso sí que es necesario, sea en obras, sea en otros sitios, también dar participación para poder auscultar lo que pasa. Este tipo de investigación cualitativa, que cada vez la hacemos más en salud pública, para que podamos entender, porque al final un programa que en teoría sobre el papel funciona también, sobre la prevención de algo, la promoción de la salud materno-infantil, ¿por qué al final falla? Y esto no lo entiendes con una investigación cuantitativa preguntando a la gente, ¿y usted ha hecho esto? ¿No lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Tienes que hacer grupos, se hace con técnicas de investigación cualitativa. Y seguramente dar participación en los entornos, a escuchar lo que dicen todos y hacer grupos de discusión sobre los temas que ahora se pueden hacer así, aquellos que puedan hacerlo y los que no, se puede hacer a distancia, en corros separados con distancia física, puede ayudar a mejorar esa capacidad de comunicación. O sea que ahí tenemos que inventar todo. Es cierto que en innovación social se investiga poco y es uno de los problemas que tenemos clásicos, que en comunicación yo veo como en Estados Unidos se trata el tema de la comunicación desde los estudios y la investigación de comunicación y es espectacular. Igual ahora me corrigen aquí y me dicen, hombre, en España también, pero a mí no, yo que sigo la ciencia de la comunicación no la veo tan desarrollada aquí. Muy bien, gracias. Martín. Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias, Ildefonso, por la charla y por animarnos aquí a reflexionar. Yo cuando estabas hablando de los test quería compartir una reflexión y una reflexión binaria con respecto al test. Efectivamente, un test negativo no te da ninguna garantía de nada, totalmente de acuerdo, pero un test positivo o con probabilidad, porque obviamente siempre nos movemos en el terreno de la probabilidad, un terreno que apunta, un test que apunta a positivo, que luego tiene que ser confirmado de una forma o de otra, etcétera, pues de alguna forma entiendo, con mi mentalidad cartesiana de ingeniero y después de lo que nos habéis explicado los científicos sobre cómo se propaga este virus, que es un virus en una gran parte de la población asintomático, y que eso ha favorecido el que nos entrara y que no tuviéramos que reaccionar a él, pues entiendo que el sacar un positivo, el descubrir un positivo y sacarlo del círculo de contagio, del circuito de contagio, pues es una victoria, es un triunfo de la sociedad frente al virus. Por lo tanto, ahí, bienvenido sea el test. Y el test tenemos que aprovecharlo no para
como tú decías, y lo que estoy completamente de acuerdo, decir, oye, eres negativo, ya está. No, no, no. Es para aislar a los positivos. Porque ahora hemos recurrido al aislamiento masivo de toda la sociedad, pero yo creo que ahora, para de alguna forma poder vivir y poder reactivar la economía, tenemos que actuar inteligentemente con la tecnología y con la ciencia que tenemos, que tiene sus carencias, que tiene sus sensibilidades bajas, que tiene sus especificidades bajas, etcétera, pero tenemos que ser capaces de identificar a esos positivos, especialmente los asintomáticos, sacarlos del circuito de contagio y ir cortándole patas al virus. Muy bien. A ver, tienes toda la razón. Lo que pasa, fíjate cómo me entenderás. Yo tengo incorporada cierta responsabilidad pública, como si estuviera sistemáticamente hablando con esa costra de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo integro en lo que digo no solo la utilidad del test, sino el coste-oportunidad del test, socialmente. Me explico. Si el test costase 5 céntimos, el PCR, nos lo haríamos todos los días, estaría indicado. O sea, si tuviéramos disponibilidad de test a ese precio y que nos lo hiciéramos cada día, no significa que los que lo necesitan más no se quedan sin. O sea, que hay un mercado sobrado y el precio es mínimo cada día, como dices tú. Cuanto antes detectemos los casos y lo haremos, pues cada día nos lo hacemos por la mañana, aparte de cada uno hace sus cosas, pues mira, pum, test, ya está. Pero y eso ha pasado también con las mascarillas. El asunto es que en este momento todavía el test no está tan disponible como si hay una fuerte competencia de compra, puede ser que falte en los sitios donde más se necesita. Y después, después en cada sitio, el test es caro. Y en una empresa puede ser que haya que invertir más en otras formas de protección, en asegurar las protecciones, las distancias, la higiene, que no el test. Es una cosa que hay que estudiar. Yo ahora automáticamente no tengo la capacidad de haber hecho el análisis pero simplemente era para que lo reflexionáramos juntos. No sé si me he explicado bien lo que te quería decir. Sí. Tengo el micrófono. Sí, perdón. Sí, Martín. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo en que el test PCR es un test caro económicamente y caro en recursos y tiempo. Pero quizás tenemos que empezar disparando con lo que llaman otros escopetas de feria, que son los test serológicos, que ya sé que son mucho menos sensibles, mucho menos específicos, que además no recogen todo el tiempo de infección, sino una parte a partir de cuando ya has desarrollado ciertos anticuerpos y han transcurrido 7 u 8 días de infección, pero que sí que son mucho más baratos y mucho más fáciles de desarrollar. Entonces, ahí empezaríamos a estar de acuerdo. Porque utilizar un test rápido, que aunque tenga poca sensibilidad, tiene una especificidad, ya empiezan a tener una especificidad bastante adecuada. Esto significa, especificidad adecuada significa que no da falsos positivos, ¿vale? Correcto. Lo digo para que lo entendamos todos. Un test que tiene mucha especificidad, cuando te da positivo suele ser que efectivamente tienes, en este caso, inmunidad, has pasado la enfermedad. En este caso estoy de acuerdo contigo. Sí que va bien saber quién ha pasado la infección, porque incluso para la organización del trabajo y la cercanía de las personas puedes arreglarla mejor si sabes quién ha pasado la infección. Eso está, porque interrumpes la cadena de transmisión. Cuando hay más gente, la interrumpes interponiendo gente que no la va a transmitir. O sea, por ahí no hay tanto problema. Pero fíjate que esos test son baratos, están costando en estos momentos en el mercado entre 10 y 20 euros. Sí. Ahí las empresas pueden ser, porque además son las primeras que quieren poner en marcha la maquinaria otra vez económica, en las que lo necesitamos. Bueno, es un tema social, ¿no? Pero que para una empresa el hacer test serológico con periodicidad semanal, cada 8 días, ¿no? Para ir pillando esos positivos o esos ya que se han inmunizado, pues eso es relativamente barato. Y ahí sí que podríamos montar una cadena logística inteligente, rápida, ágil, low cost, para ir acotando y limpiando la población
de positivos y especialmente asintomáticos. Sí, lo único que hay un problema ahora, Martín. Cuando la prevalencia es muy baja, y esto lo puedes tú calcular, cuando la prevalencia es del 1%, por ejemplo, aunque la especificidad sea del 98%, si la prevalencia es del 1%, la mitad de los positivos corresponde a gente que no ha pasado la infección. Es lo que se llama valor predictivo. Si quieres, después me envías un correo y te lo doy con más detalle. O sea que dependiendo de la probabilidad en la que tú hagas el test, es decir, la prevalencia poblacional, la interpretación del test cambia. El positivo, la probabilidad de que un positivo corresponda a un inmune va cambiando en función, en el extremo de la prevalencia, si todo el mundo ha pasado la infección, todos los positivos corresponden a inmunes. Si lo haces en una población que nadie ha pasado la infección, todos los positivos corresponden a gente no inmune, son falsos. Entre medias va cambiando la probabilidad. Bueno, es una cosa... A ver, Martín, por favor, no podemos... hay otras... De todas formas, es un poquito, necesita un poquito más de tiempo, pero si me envías un correo, te pongo dos ejemplos. Muy bien, gracias. Isidro, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Ildefonso, por la exposición. Yo tengo una duda. O sea, soy optimista por naturaleza. Pienso que esto ya está encauzado, que va por buen camino, que el verano nos ayudará algo a que no se dispare, pero es que las autoridades tomarán las acciones oportunas para corregir los defectos, los fallos y mejorar la organización. Y llegamos al mes de octubre, que probablemente, pues a partir de allí, pues yo creo que habrá muchas posibilidades de rebrotes. Mi pregunta es aquí, aparte, cuando surjan estos rebrotes, ¿vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho ahora? ¿O seguramente con todas esas cosas que se pueden hacer hasta ese mes de octubre, lo podemos atajar de otra manera? Yo creo que se puede atajar de otra manera, porque si el virus se comporta en verano un poquito más tranquilo que lo que está haciendo hasta ahora, da tiempo a que el mercado se regule. ¿Qué quiero decir con eso? Se regule de forma que las mascarillas, los equipos no sean tan caros. Por lo cual, lo más probable es que, y además es uno de los indicadores que exige el gobierno para ir pasando de fase, y es que le pide a cada comunidad autónoma qué stock tiene y para cuánto tiempo tiene stock de equipos de protección. ¿Qué quiero decir con eso? Que es bastante probable que cuando llegue otoño haya equipos de protección sobrados, que haya stock muy alto. Por lo tanto, se evitará de entrada, también por la organización del servicio sanitario que ha establecido vías COVID y vías no COVID, tanto en los centros de salud como en los hospitales, se evitará uno de los focos de transmisión más alta que hemos tenido, que ha sido en las primeras semanas antes de que pudiéramos responder bien, hubo una transmisión muy alta dentro de los servicios sanitarios. Y hubo una transmisión muy alta en las residencias. También por la compactación familiar de italianos y españoles. Entonces, esto ahora, si se hace bien en residencias y se hace bien en servicios sanitarios, el shock de personas graves que atienden los servicios sanitarios no tiene por qué volver a pasar. Entre otras, desgraciadamente, porque muchos han muerto. Y otras, afortunadamente, porque ya sabemos lo suficiente, como si se hace de una forma, como digo, como un reloj de precisión en las residencias, no tiene por qué volver a pasar. Es decir, esos llenaron los hospitales. Pensemos, ¿eh? Es decir, que sin que se hayan ni mucho menos afectado todas las residencias, llenaron los hospitales, porque se infectaron todos en algunas salas, de los cuales unos se murieron, pero otros estuvieron durante un mes y medio en cuidados intensivos. Y después salieron bien, pero quiero decir que desde ese punto de vista yo creo que se podrá soportar mejor. Por ese motivo, porque hay menos susceptibles también, porque aunque la prevalencia sea del 5% o la que sea, ya es un porcentaje menor, y muchos de los infectados han sido personal sanitario y gente mayor, por lo tanto hay menos susceptibles también graves o transmisores, por lo tanto hay distintos factores que hacen que pueda ser distinto y que los mecanismos de contención que iremos probando funcionen. Aún así, todo esto lo digo con mucha cautela. Muy bien, gracias. Carlos Sintes. Carlos Sintes, Ana. Carlos. Hola, Ildefonso, ¿qué tal? Oye. Muy bien, Carlos.
te quería preguntar, ayer el ministro Ábalos dijo que el día 13 de mayo los ministros de transporte de la Unión Europea se reúnen para marcar las pautas para recuperar todo el tema del transporte entre los países de Europa. Si tú asesoraras, estuvieras en el comité de asesores científico para los ministros, ¿cuál sería tu postura? ¿Abrirías las rutas? ¿No las abrirías? ¿Qué aconsejarías? ¿O qué proyección haces en cuanto a para cuándo tendremos otra vez cierta normalidad en la movilidad entre los europeos? Y luego, ¿tú prevés que la ocupación, el porcentaje de butacas, de asientos en los aviones, pues habrá que reducirlo drásticamente? Vale. Sobre el asesoramiento ahí, lo que haría sería decir que lo importante es abrir pronto con garantías. Yo no tengo un conocimiento del volumen de transporte aéreo para saber cuánta gente, por ejemplo, tiene destino a Baleares y viene de aeropuertos sin conexión y cuántos vienen con aeropuerto con conexión. Porque para la transmisión del virus no es lo mismo estar paseándote por el aeropuerto de Londres o de Düsseldorf o de Frankfurt que estar en un aeropuerto en Dundee o donde sea, donde allí solo hay 5 vuelos al día que van a Canarias y Baleares. Con eso quiero decir que el asesoramiento va dirigido a abrir prontos con garantías sanitarias. Esto va a exigir un trabajo de técnicos especialistas en comunicación aérea, técnicos que van a tener que acordar, que es lo que también se les diría, que adopten medidas conjuntas en la Unión Europea para el transporte interior en la zona europea. Y por tanto, que adopten y gasten dinero si es necesario para facilitar este transporte, y ese gasto de dinero tiene que ir dirigido a la protección. ¿Cómo? Facilitando los test, mejorando la investigación en test para que el PCR sea cada vez más sensible y de forma que antes de viajar la gente pueda hacerse, quizás en un intervalo incluso de 48 horas antes o incluso 72 horas, 2 test de forma acreditada que le permitan viajar. Pongo eso como ejemplo sin pensarlo mucho, pero por ahí van las cosas. No sé si me he explicado, es decir, fuerte inversión también pública de la Unión Europea para favorecerlo. Es importante que favorezca de nuevo el transporte. Por lo tanto, en eso sí que apostaría por ese vuelo con garantía. Respecto al porcentaje depende de lo que te he dicho antes. Si en vez de hacer un test haces 2, es más fácil que vaya lleno el avión, porque ya reduces mucho la probabilidad de que haya un infectado. ¿Me explico? Claro, si te haces un solo test, él puede estar al borde de empezar la transmisión. Y entonces se sienta ahí y puede contagiar a 4 o 5 en el avión. Si ya se ha hecho uno hace 72 horas y otro el día antes de volar, ¿vale? El día antes, porque al menos necesitas 24 horas de momento, pues entonces reduces bastante la probabilidad de infección. Y entonces ya es más fácil que vaya el avión. Aquí habrá que llegar a acuerdos público-privados sobre quién asume el costo de estas cosas, igual que hubo que asumir el costo del 11S. Muy bien, gracias. Juan Camín. Vale. Sí, hay algo que me sigue sorprendiendo bastante y es la falta de paz científica que hay en todos los procedimientos de desescalada. Es decir, cada país es de su padre y de su madre, y aun considerando que hay unos marcos jurídicos que hacen que los suecos no puedan tener determinados recortes de libertades individuales, etcétera, 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 bajo el punto de vista científico, hay veces que son recomendaciones que llaman mucho la atención. No te digo que sean antagónicas, pero que están muy desviadas las unas de las otras. Eso quiere decir que esta falta de paz científica es que verdaderamente la epidemiología en ese sentido está en pañales. La segunda pregunta sería... La política. La segunda es, los rebrotes a los que tanto se alude en el mes de octubre, ya es como una letanía. ¿Por qué el mes de octubre? ¿No estamos viviendo una correlación suficientemente determinante en cuanto a temperaturas, etcétera? Y todo el mundo está pensando en el mes de octubre. ¿A qué es debido?
Bueno, empiezo por lo último. Es debido a el optimismo que tenemos, que puede estar no justificado. Es decir, sabemos que los otros coronavirus que se parecen a este tienen una reducción al menos del 20% como mínimo de la capacidad de transmisión durante los periodos estivales. Y a partir de ahí asumimos que que no lo sabemos, le va a pasar así. La verdad es que puede ser que no sea así y que sigamos. Y hablamos en octubre porque en octubre es a partir de entonces cuando empieza a subir la curva de cuadros respiratorios, que puede hacer que complique mucho la cosa. Porque en vez de hacer test a los que tengan un síntoma cuando empiece la epidemia de catarros habituales, cuando cambia de estación, pues la necesidad de seguimiento de contactos, test y aislamiento se sube exponencialmente. Y eso no solo es rebrote de que haya enfermedad, sino que haya enfermedades parecidas que exijan un estrés al servicio sanitario. Respecto a lo primero sobre la epidemiología, sí, la epidemiología no te creas que es una ciencia muy exacta, pero digamos que dentro de las ciencias relacionadas con la medicina no está mal. Lo que pasa es que asumimos muchas veces que la política se basa en la ciencia. A ver, la ciencia juega un papel muy pequeño en las decisiones políticas, es una más. Es más, ya decía Keynes que los políticos lo que más odiaban era tener demasiada información, porque complicaba sus decisiones, ¿no? Y también hacían aquella metáfora sobre cosas que nunca has de ver, ¿no? Como cómo se hacen las salchichas o cómo se toman las decisiones o la formulación de políticas públicas. Pero bromas aparte, a ver, la ciencia no puede informar la desescalada de una forma exacta. Lo que dice son cuestiones de probabilidades, intuiciones, indicios. Va así porque no la tenemos. Pero aunque las tuviera más, aunque fueran mejores, la decisión sigue siendo política. El que define cuáles son las opciones de beneficio social, interés social, es el político, es el que lo tiene que decidir. Porque cada decisión lleva apareadas unas cosas. Tú puedes dejar que el virus circule. Y oye, y como dijo Boris Johnson al principio, que circule tú, ya sé que se morirán tantos, pero bueno, se han de morir tantos porque si no se mueren tantos se morirán más después, porque habrá crisis. Son opciones. Estas opciones son las políticas, no son científicas. La ciencia no decide nunca la política. Lo que pasa es que a los políticos les gusta decirlo y queda muy bien. Nosotros también lo decíamos con la gripe A. Las decisiones se toman en base científica. Se toman en base, pero la base es un ingrediente de otros muchos más. Gracias. Jesús Esparza. Jesús. Hola, ¿Sí? ¿me oís? Sí, sí, ya. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la charla porque está siendo muy, muy interesante. Y efectivamente yo creo ahora, enlazando con lo último que comentaba, yo creo efectivamente que hay, con este virus coincide por una parte el desconocimiento científico, lógico, ante un nuevo virus, con comportamientos desconocidos, etcétera. Y luego estamos viendo a todo lo ancho y largo del mundo pues decisiones políticas variopintas y entiendo que como todavía estamos en una fase un poco inicial del conocimiento y de la evolución de esta pandemia, pues además con resultados prácticos muy contradictorios en países, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y yo centrándome ya más en España y en base a las decisiones que ha tomado nuestro gobierno de confinamiento de todos los sanos y contaminados y todo el mundo, yo yendo a unas preguntas muy concretas y pensando en el futuro. En nuestro caso, ahora que vamos iniciando la desescalada y con todas estas incógnitas que tenemos, el auténtico medio de prevención a nuestro alcance, aparte por supuesto de lavarse las manos y el distanciamiento, puede que sea la mascarilla cuando esté disponible. ¿Y qué tipo de mascarilla tiene que ser? Es decir, ¿tiene que ser la mascarilla quirúrgica? Si salimos todos a la calle con mascarillas quirúrgicas, ¿podemos estar controlando mejor esta situación? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, iniciamos la desescalada. ¿Cuál va a ser el indicador que vamos a utilizar para volver a la escalada? ¿Es la saturación del sistema sanitario? ¿Es la saturación de las UCI?
en este caso? ¿O va a ser simplemente un incremento del 1, del 2% en el número de contagios, de mortalidad? ¿Cuál es el parámetro? Y si el parámetro auténtico, porque entiendo que es lo que ha llevado al confinamiento, creo que ese es el parámetro que ha llevado al confinamiento, que ha sido la saturación del sistema sanitario, no deberíamos estar trabajando, y tal vez es una barbaridad lo que digo, pero en montar hospitales de campaña y UCIs en los polideportivos de todos los pueblos de España. Gracias. Bueno, la pregunta es clave. De hecho, el gobierno decidió no decir los límites que utilizará para volver atrás. Y no lo ha hecho porque han estado consultando. Conozco a uno de los asesores del gobierno, se llama Miguel Hernán, que es profesor de epidemiología de Harvard. Ha estado en la Escuela de Salud Pública de Menorca y es una figura mundial de epidemiología. Quiero decir con eso que una persona tiene una capacidad intelectual abrumadora. A ese le ponen al teléfono los mejores epidemiólogos del mundo. Y él ha estado consultando con mucha gente, con los mejores. No han llegado a un acuerdo de qué indicadores de los que tienen, de la parrilla de indicadores, van a utilizar. Es obvio que el que dices, el de la saturación sanitaria, es el clave. Pero como este se ve muy tarde, hay que tener algunos precoces. Porque no puedes esperar a decir, uy, se me ha llenado la UCI y no tengo sitio. Entonces tienes que hacerlo antes. Y ese es el debate. Por lo tanto, realmente, aunque el gobierno habla de provincias, ya le interesa que hubiese algunas áreas que fueran un poco por delante para ver qué tal van. O sea, ya le iría bien, ¿vale? Y de hecho yo creo que tiene la esperanza de que en algunos sitios donde eso sea posible, se haga por una área de salud, como aquí en la Comunidad Valenciana se podía hacer por ciertas áreas que están un poco afuera de la mano de Dios, por decirlo así, que es más fácil controlar el tráfico, por ejemplo, ¿no? Bien. Respecto a lo que decías del cuidado intensivo, este es uno de los criterios que está en el plan. El plan dice que tienes capacidad para darle un botón y tener el doble de camas intensivos. Es decir, que tienes que tener el doble. No quiere decir que las tengas funcionantes, pero tienen que estar preparadas y listas. Y tienes que triplicar en muy breve espacio de tiempo. Es decir, que tienes que tener respiradores y camas como para que ese espacio, que ahora no están las UCIs puestas, etc., no están las camas de UCI tal cual, pero que si tienes que hacer un desplegamiento rápido, lo haga. Por lo tanto, se ha puesto un nivel de exigencia que es triplicar. Y eso es suficiente porque prácticamente triplicando todos los servicios es difícil que se lleguen. Es cierto que en algunos sitios no ha habido ni que duplicar. Y en otros ha habido que triplicar y ha habido que poner IFEMA. ¿Ya? Pero parece difícil que eso vuelva a pasar tal cual por las razones que he dicho antes. Y ese es uno de los indicadores que sí que van a ser bastante exigentes para seguir de fase. Si usted no tiene capacidad para triplicar UCIs, no va a seguir para adelante. O sea que ese se pide de partida para pasar ya a fase 1. Ahora ya veremos las negociaciones porque ya puede ser que alguno diga que sí que lo tiene, bueno, esas cosas que pasan, a cierta falta de transparencia a veces. Pero, y que aquí muchas veces tengo que decirlo porque he estado recogiendo datos en el gobierno central, muchos de los problemas son que a veces las comunidades autónomas tienden les cuesta a veces decir según qué cosas porque afecta a su, digamos, su prestigio o lo que sea, ¿no? Pero ese, como bien dices, el criterio es ese. Y por lo tanto está bien que esté en el plan de desescalada, que si no que tienes capacidad de triplicar, no pases. Muy bien. Y el tema de las mascarillas que te ha preguntado. Oye, es verdad. Sí. Las mascarillas, este es un tema complejo. Yo cada vez que me llaman periodistas para las mascarillas, este tema lo derivo a los compañeros de la Junta Directiva, de portavoces. Hoy no lo puedo derivar porque no tengo ninguna a mi lado. A ver, en los estudios que han hecho de dinámica de la infección, hay un estudio muy amplio en Wuhan que ha mirado los sitios donde se han producido todos los brotes y tienen todos los brotes en racimo de todos sitios donde se han producido, igual que en Singapur, os debieron contar esta mañana o ayer, que los tienen muy controlados y saben todos dónde se han producido, pues han visto que la mayor parte de la transmisión se produce en recintos interiores. Es decir, domicilios, hospitales, residencias, trabajo. Que
el porcentaje atribuible a contagio al aire libre, incluso en sitios muy densos, no es demasiado alto. Ahora, como te metas en el metro, ahí aumenta mucho el riesgo, ¿vale? Entonces, llevar mascarilla quirúrgica, solo por dar ejemplo y porque disminuir el pequeño riesgo de transmisión es importante, es mejor llevarla. ¿Por qué? Porque aunque de cada 10.000 que lo llevemos, o de cada 1.000, el número que necesita, esto es lo que utilizamos en prevención. Por eso la prevención es tan desagradecida. Por eso los de salud pública siempre nos tienen por ahí, ahí apartados. El número que necesitamos ponernos mascarillas para evitar un caso de transmisión es muy alto. Mucha gente se ha de molestar, ponerse la mascarilla bien, hacerlo todo bien, lavarse las manos. Tiene que hacerlo todo eso bien para evitar una transmisión. Pero si ya son 10 millones el que lo hace, ya evitamos un número de casos suficientes para mantener la transmisión comunitaria. Aunque es cierto que la mayoría de los casos son atribuibles a los medios de transporte colectivo, a los sitios cerrados, al trabajo, a los sitios cerrados, que es donde se transmite perfectamente, aún así, la contribución de todos al usar mascarillas puede ser importante, al menos de momento. Por lo tanto, yo les recomiendo fervientemente el uso para evitar que quien sea portador asintomático y no lo sepa, no vaya contaminando. Gracias. Carlos. Carlos. Ana. Sí. Ho estic fent però no va. Ho estic fent però no va. Ara. ¿Me sents? Vale, Carlos. Vale. Sí. Bueno, buenas tardes, Ildefonso. He tenido la suerte y el privilegio de en una semana escucharte 2 veces y la verdad es que, bueno, increíble. ¿Pero es aburrido de oírme lo mismo? No, pero quería hacer una pregunta muy concreta. Ahora se está debatiendo, pensando que si mañana se levanta o no se levanta el estado de alarma. Concretamente, ¿qué piensas sobre esta idea o posibilidad de que se levante? Y segundo, en el caso de que se levantara, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias? Gracias. ¿Que se levante en Menorca? No, a nivel nacional. Yo estoy preocupado, porque hay áreas donde la probabilidad de infección es muy baja y seguramente es el caso de Menorca y es más difícil que haya un brote masivo comunitario, ¿vale? Yo veo que ahí es mucho más bajo el riesgo, o en Ibiza es más bajo, y me imagino que en la comarca de los Pedroches también es más difícil. Espero que no salga un brote pasado mañana allí, porque la cura de humildad de este virus es muy alta. Pero hay zonas que a mí me preocupa que el refuerzo que necesita la atención primaria para hacer el cometido de seguimiento e identificación, diagnóstico rápido y aislamiento sea suficiente. Yo espero que el gobierno no haga concesiones, que si no se cumplen estos requisitos de capacidades sanitarias, no den la facilidad de pasar a fase 1. A mí me preocuparía que diesen fase 1 a todo el mundo por empezar. A mí me preocuparía, porque es muy importante, no para esta fase 1 solo, sino para las que vienen después, que esas capacidades estén, porque hemos de asegurar la sanidad para asegurar todo lo demás. Es así, esa inversión en sanidad es imprescindible porque eso nos hará que la economía funcione después. Y por ahí, cierta preocupación tengo que confesar. Bien. Armando. Ojalá me equivoque. Fernández, muchas gracias, muy interesante. Una cuestión, yo no acabo de comprender en que se tenga que ahorrar costes en algo tan importante como que puede relanzar la economía. Por ejemplo, hablamos de las mascarillas, de las dificultades. Bien, yo lo veo bastante simple. 1.000 millones de euros en mascarillas, pues gástense. Test, 2.000 millones en test, pues gástense, porque estamos situando dinero en otras partes que tiene menor importancia contra lo que es relanzar la economía o al menos facilitarlo. Este es el único punto, es decir, yo no le acabo de encontrar la justificación aquí, coste-utilidad, no le acabo de ver la justificación frente a un tema puramente económico, como es volver a relanzar la economía. Es decir, yo diría que todas las facilidades, incluido un mal gasto,
Vamos a poner mal gasto. Es decir, no ha servido de nada y han sobrado 300 millones. Vamos a ver, si empezamos a analizar la administración y vemos lo que se hubiera podido ahorrar, es que no viene de 300 millones. Y estoy moviendo cifras grandes, ¿eh? Gracias. La pregunta es difícil. Yo creo que no hemos podido escapar a lo que ha pasado, ¿eh? La transmisión comunitaria era alta y cuando nos quisimos dar cuenta, ni mascarillas ni nada hubiese parado lo que estaba, porque ya estaban los periodos de incubación en funcionamiento. Pero bueno, respecto a ahora, la situación de ahora, que es invertir en ambas cosas, yo no creo que haya problema, ¿eh? Es decir, que si hay disponibilidad se va a gastar el dinero en eso. Para mí el problema no creo que esté ahí, porque, por ejemplo, a mí me consta que en Baleares hay test para hacerlo y hay mascarillas. Y además, como bien dices, oye, si compramos, la fecha de caducidad para muchas de ellas es amplia, por lo tanto, pueden durar y las vamos a necesitar, por lo tanto, hay que comprar. Ahora bien, para mí lo que me preocupa no es tanto eso, como los recursos para hacerlo funcionar bien. En comunicación, en médicos que diagnostiquen, en gente de enfermería que vaya a hacer el seguimiento de contacto, en el call center que siga a diario la gente que está en aislamiento. Es decir, lo que va alrededor es lo que me preocupa. Cuando he dicho que me preocupaba no era tanto eso. No creo que haya un problema de coste ahí, que si lo hay, las comunidades autónomas y el Estado han gastado dinerales en productos a veces extremadamente caros, porque el mercado ha sido un mercado pirata, lo sabemos. Es un mercado que ha roto todos los principios que están en la Organización Internacional de Comercio y lo que queramos, ¿no? Ha sido un desastre eso. Muy bien. Hay dos preguntas pendientes, una de Francesc y la otra de Pedro Monjo. Son casi ya las 7:30, por lo tanto, si no hay ninguna más, después de la pregunta de Pedro, pues daremos ya por finalizada esta videoconferencia, si os parece. Francesc, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muy gracias por la conferencia tan interesante. Y solo una duda que me ha quedado. Cuando haya la reunión esta europea para decidir sobre los vuelos y el transporte de personas dentro de la Unión Europea, ¿el transporte doméstico está incluido ahí? O, es decir, ¿se referirán incluso a los vuelos, por ejemplo, entre Barcelona y Menorca, o simplemente lo que son vuelos entre países europeos y los vuelos domésticos dependerán de cada país? Es un punto interesante. No conozco bien, pero me extrañaría que decidiese la Unión Europea sobre los vuelos interinsulares, por ejemplo. Aún así, yo creo que es conveniente que las decisiones sean bastante generalizadas, porque para Menorca le da igual que alguien venga, o a veces, si alguien viene de Madrid, tiene unos requisitos que igual son distintos a quien viene de un aeropuerto pequeño del sur de Francia, que hay algunos, digamos, porque ese no tiene enlaces y el de Madrid tiene muchos enlaces con Iberoamérica, con Asia, todo. Por eso, la decisión que se tome en la Unión Europea, yo creo que no se tomará la decisión ese día, no lo sé ahora, igual Carlos Sintes nos lo puede decir, que ha estado atento, pero me da la impresión que ahí van a intercambiar posiciones. El grupo de trabajo, que es el grupo que se reúne, el grupo, no me acuerdo el nombre, pero antes de tener un Consejo de Ministros de Sanidad, había un grupo en el que yo iba y que discutíamos la parte más, la cocina, para prepararla. No creo que tengan cocinado todavía los acuerdos en esta primera reunión. Si es así, mejor, si lo tienen, ¿eh? No lo sé. Creo que ahora va más a explorar las soluciones para preparar ya la decisión más adelante, supongo. Pero sí que sería bueno que tuviéramos una homogeneidad en los requisitos, porque da más fundamentación a todo lo que se hace, fundamentación científica, técnica y de viabilidad económica. Gracias. Pedro. Pues sí tengo... sí. ¿Se me oye, no? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, doctor Hernández. Yo no sé si, la verdad es que tengo que interrumpir varias veces porque me han llamado y tenía trabajo, o sea, no podía ir al despacho suyo. Yo quería hacer una pregunta, no sé si se ha hecho antes. Mañana se tiene que aprobar o no la prórroga del estado de alarma. Yo quisiera su opinión, si no se prorrogase por guerras políticas de mal calado,
¿Cómo puede afectar esto en la sanidad? ¿Qué va a pasar entonces, desde el punto de vista sanitario? Pues es difícil, ¿eh? Porque la única forma, lo único que pasaría es que nos volviésemos fuecos alemanes y hiciéramos casas sin necesidad de que hubiese estado de alarma. Porque realmente, si no hay estado de alarma, no se aprueba la prórroga, una vez que acabe el estado de alarma, a mí no me puede parar la Guardia Civil para ir a Elche a ver el paisaje. Quiero decir que si me para no tiene un... Porque que un juez diga que yo estoy atentando a la salud pública, lo tiene que probar. Porque si yo voy en mi coche a ver pájaros, que es lo que quiero hacer en realidad, y volver y lo hago solo en el campo, a ver quién me dice que esto fue un atentado a la salud pública. A mí no me dejan ir ahora porque que si nos movemos todos es difícil controlar el transporte. Y entonces nos tenemos que sacrificar en no hacer cosas que no tienen ningún riesgo, pero las hacemos para el bien colectivo. Pero en el momento en que no haya estado de alarma, ¿quién conculca derechos fundamentales como la libertad de circulación con leyes como la de seguridad nacional, que precisamente es una ley que dice que es para preservar las libertades? Y que además dice, yo lo tenía apuntado por ahí, es que es curioso porque dice todo lo contrario, que si acaso esa ley es complementaria a la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Y como he dicho antes, la Ley General de Salud Pública tiene sanciones y tiene un régimen sancionador por atentados a la salud pública. Pero esto está previsto, por ejemplo, para que un bar reiteradamente no cumpla con la ley del tabaco, como uno que hubo en Málaga cuando la ley, y como le iban cada día, le iban cayendo cada día 6.000 euros, al cuarto día ya dejó de hacerlo, ¿no? Pero, lo malo es que las sanciones graves en esa ley las pone el ministro y tienen que seguir un procedimiento administrativo. No me imagino yo que todo este jaleo se pueda hacer desde el Ministerio de Sanidad. Si se aplica esta ley, que no la veo aplicable, y menos para derechos fundamentales. Y solo queda otra, que también la mencionan algunos partidos, que es una que se llama Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, que como toda ley que afecta a los derechos fundamentales es una ley orgánica, que tiene solo 4 artículos y que está prevista para la actuación muy concreta en salud pública bajo tutela judicial. Que es que, por ejemplo, hay un brote de sarampión peligroso en una zona de Granada y hay una serie de gente que no quería vacunarse, no quería que se vacunaran sus hijos, no ellos, y ahí el juez aprobó que los servicios de salud pública le pusieran la vacuna. O cuando una persona que es un tuberculoso bacilífero multiresistente, que es un riesgo que viaje en avión, por ejemplo, porque va contagiando gente y es difícil, pues que no quiere tratarse o no quiere aislarse. Pues es una cosa habitual que hacemos en salud pública. No es muy frecuente, de vez en cuando, pero es tutela judicial. El juzgado de lo contencioso autoriza a salud pública a actuar a obligar a ese sujeto a que esté y que las fuerzas de seguridad le digan no puede salir usted de su casa, por ejemplo. ¿Veis lo que quiero decir? Que, a ver, yo no soy jurista. Nada, me encantan las leyes y cuando tuve que redactar el preámbulo de la Ley de Salud Pública disfruté como un loco, lo volvería a hacer. Pero, aunque no sepa nada, por lo que he estado leyendo, veo difícil. Por lo tanto, si no se aprueba el estado de alarma, se entra en una situación difícil. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Lo que entiendo es que el gobierno tendría que decir, ver qué concesión tiene que hacer y volver a convocar al Parlamento, porque no le veo otra solución. Muchas gracias, estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues nada, decirte que ha sido un placer oírte. Ha sido una conferencia y una charla interesantísima, te digo de verdad. Y por lo tanto, bueno, hemos aprendido mucho. Por lo tanto... ya sabéis que la memoria es ahora, con la edad, se hace muy evanescente. Lo digo por Carlos y otros que me escucharon el otro día en el Ateneo. Siento las repeticiones. Esperemos que pronto pueda hablar de otros asuntos de salud pública como digamos, más divertidos o con menos tragedia que tiene esta encima y menos calamidad, ¿no? A ver si pronto podemos comentar otros temas que también son interesantes para el futuro del país y para el desarrollo económico, que la salud pública espero que se integre en las estrategias estatales, en las estrategias de seguridad estatales, en las estrategias de desarrollo económico. Una buena economía necesita una buena salud de todos. Así, muchísimas gracias por la invitación
y hasta la próxima. Nada, muchas gracias, te lo digo. Muchas y gracias. tendrás siempre la puerta abierta. Gracias. Gracias. Tenéis todos los micros abiertos ahora. Adiós. Gràcies. Fins aviat. Gràcies. Adiós. Interessant. Magnífico. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.